Desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Señoras y señores, sean bienvenidos a la transmisión del noticiario Al fin de la noche a través de Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula en la costa norte de Honduras. Ya a los últimos días del mes de febrero del año 2018, le vamos a descolgar las últimas páginas al calendario en relación al segundo mes, y ya el tiempo está avanzando en el país. Hoy estamos aprovechando para saludar a la teleaudiencia y agradecerles que día a día se dedican al acompañamiento a través de esta emisión profesional de noticias originales y originarias desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula. Y es Maya Televisión quien permite esta oportunidad para que Honduras y también el mundo, a través de la plataforma web, puedan tener esta oportunidad de conocer el pensamiento de hondureños, de hondureñas que residen en la costa norte de Honduras, en los departamentos del occidente, de lo que es el Valle de Sula, el Atlántico y también de la zona insular. En esta oportunidad vamos a hablar de economía, de finanzas y de la situación sociopolítica de Honduras. Hemos invitado a un personaje, un experto en la materia, que ha formado parte de la academia a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este es un ciudadano netamente hondureño y de amplio prestigio y reconocimiento. Se trata del doctor Efraín Moncada Valladares. Él laboró en la banca, él ha sido parte conocedora, visualizadora y examinadora de la realidad nacional. Por muchos años fue analista del colectivo cultural de Radio 1. Reside en la ciudad del Progreso y Oro y desde allí pasa el pendiente del monitoreo económico del país. Bienvenido al noticiario Al fin de la noche a través de Maya Televisión a nivel nacional, doctor Efraín Moncada Valladares. Muchísimas gracias, licenciado Arnulfo Aguilar, por esta oportunidad que se me da de poder expresar algunas cosas de la situación actual de Honduras, fundamentalmente económica. Sin embargo, creo yo de que muchos analistas afirman de que la crisis de Honduras es eminentemente política, y no hay que desligar lo político de lo económico. Incluso lo que yace debajo de la crisis política es la crisis económica, la crisis del modelo neoliberal que los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial han globalizado. Y entonces este modelo es el que está haciendo aguas en el mundo entero. Y eso es lo que lleva precisamente a las crisis políticas en cada uno de los países, en particular Centroamérica y Honduras. Estamos en medio de dos corrientes. Sí, exactamente. Aunque al final convergen la crisis política con la crisis económica, porque el modelo neoliberal en todas partes del mundo tiende a concentrar la riqueza en pocas manos y a extender, a aumentar aceleradamente la pobreza y la miseria de las mayorías populares. Incluso podríamos decir que Suecia, que algunas décadas tenía el más alto nivel de vida en el mundo, ahora está aplicando el modelo neoliberal también.
y realmente que eso constriñe las posibilidades de acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad, etcétera, etcétera, precisamente por la aplicación del mismo modelo que ha impuesto los organismos financieros internacionales. Cuando hablamos de estos organismos financieros internacionales, son los que rectoran las finanzas y la política económica del mundo. Así es. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Club de París. Exactamente. Es decir, todos los países del mundo, unos más que otros, dependen precisamente de estos organismos financieros internacionales. Incluso son miembros de esos organismos financieros internacionales. Claro, en estos organismos financieros internacionales, quien más pone dinero es el que manda. Por ejemplo, ahorita, digamos, mandan en el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, que son los principales países que aportan a los organismos financieros internacionales. Y entonces son los que dictan la pauta en estos organismos, con relación a préstamos, transferencias, etcétera, etcétera, a nivel mundial. Incluso podríamos decir que hace poco el Fondo Monetario Internacional, para poderle dar préstamos a Grecia, que es la que está en crisis actualmente, profunda, crisis económica, le ha puesto como condición el Fondo Monetario la prohibición de las protestas populares. Imagínese usted que Grecia es un país, digamos, más fuerte económicamente que Honduras. No digamos qué es lo que hace con estos países, que son débiles y en donde están sujetos precisamente a endeudarse más y más. Por ejemplo, Honduras, se dice, algunos analistas y alguna información que se da económica, que Honduras debe 14.000 millones de lempiras actualmente. Cuando Mel Zelaya era el presidente de Honduras, la deuda llegó apenas a 4.000 millones de lempiras y ahora tenemos 14.000 millones de lempiras. Y este gobierno, dictador podríamos decir, está endeudándose más. Y el problema es que esa deuda o los fondos de esas deudas no vienen a fortalecer la educación, la salud, etcétera, sino que vienen a fortalecer los órganos de represión, como la policía, el ejército, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Es decir, por eso, porque se aplica este modelo, se avanza, digamos, en los índices de pobreza y de miseria en Honduras. Doctor Efraín Moncada Valladares, estamos ante 2 aniversarios y la política, como ciencia, es humana y está ligada profundamente a las decisiones para la nueva pista, la nueva senda o lo que debe ser el camino de la economía. Lo que le quiero plantear es, primero, a los 2 bloques mundiales, en este momento en disputa por sobrevivir, por ser, por mantenerse y por imponerse. El imperio de Estados Unidos, como la primera economía del mundo. 1. 2. Su competencia tradicional, el bloque soviético, Rusia, con un líder extraordinario, muy afamado y de acuerdo al sistema mediático muy querido, amado por Rusia. Y luego aparece un dragón que en algunos momentos aparece como que se va a colocar como el rey del mundo, China. ¿Qué pasa con los movimientos, con los cambios y con lo que se dará el giro a través del universo con estas potencias? Bueno, si nosotros nos centramos en América Latina, siempre ha jugado el papel para Estados Unidos el patio, lo que llaman el patio trasero. Entonces,
hay un país en América Latina que es por el cual tiene un interés extraordinario Estados Unidos por poseer grandes reservas de petróleo, de gas y litio. Litio es un mineral que han descubierto últimamente para la fabricación de armas. Entonces, Estados Unidos está viendo que se le va el control precisamente de estas reservas de petróleo que existen en Venezuela, y porque también ha surgido un gobierno en Venezuela encabezado por Hugo Chávez Frías, que nacionalizó precisamente esas reservas de petróleo y que están al servicio de Venezuela. Entonces, claro, Estados Unidos anda detrás de materias primas como el petróleo, ¿va? Porque el petróleo es una materia prima muy importante en la economía mundial y está acercando a Venezuela. Brasil ya está estableciendo tropas militares alrededor de la frontera entre Brasil y Venezuela. Colombia, por otro lado, hay bases militares alrededor de Venezuela, empezando aquí en Honduras, que es la base militar de Palmerola. Entonces, igual otro control en Argentina. Exactamente. Entonces, por otro lado, Estados Unidos ha practicado para derrocar al gobierno de Maduro algunas maniobras y no le han resultado. Una de ellas es precisamente el bloqueo económico y no le ha resultado también el control de los medios de comunicación para manipular la población. Por eso se dice, digamos, que en Venezuela la población está dividida. Una oposición que trata de derrocar al gobierno de Maduro y otro sector de la población que apoya al gobierno de Maduro, porque saben que lo que persigue Estados Unidos precisamente es volver a controlar las reservas de petróleo en Venezuela. Y entonces, por eso esa posición bipolar de Estados Unidos frente a este problema que tenemos aquí en Honduras, de que Estados Unidos, por un lado, dice Trump que combate el narcotráfico y la emigración, y por otro lado apoya a, ¿cómo se llama? Apoya o está interesado en implementar una intervención militar en Venezuela. ¿Y qué prioriza ahorita? Precisamente la intervención en Venezuela. O sea que estamos a las puertas de una intervención de Estados Unidos militarmente hablando. ¿Y qué lo detiene? ¿Rusia, China, la Entonces, India? ahí es donde viene el problema para Estados Unidos, porque China lo que más necesita para su industria, el crecimiento, porque son crecimientos extraordinarios que está obteniendo China en la economía, necesita del petróleo. Entonces viene de Venezuela y dice, bueno, si Estados Unidos no me compra petróleo, se lo vendo a China, o se lo vendo a Rusia, o a quien sea que esté interesado. Porque el petróleo es, como decía anteriormente, es una materia prima fundamental en toda la economía del mundo. Y China ha penetrado, pero no usando como ha venido Estados Unidos tradicionalmente la fuerza, sino que los lazos económicos. Y de tal manera que China, por ejemplo, hizo un estadio en Costa Rica, regalado. Está construyendo un canal en Nicaragua. Es decir, poco a poco China va ahondando los lazos económicos, comerciales con estos países. Y claro, eso toca los intereses de Estados Unidos. Y por eso la guerra que hay ahorita ahorita no hay una guerra militar así a nivel mundial, pero estamos próximos a una guerra, a una hecatombe nuclear. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio. Y Estados Unidos precisamente es uno de esos principales intereses económicos que trata de concentrar la mayor parte de las materias primas fundamentales de la economía del mundo. Y entonces vemos que, por un lado, digamos, Estados Unidos Trump condena a Honduras, ¿verdad? Cuando dice que Honduras es enemiga de Estados Unidos. Que no somos amigos de nosotros. Que no son, sí, exactamente, no son amigos. ¿Por qué?
México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Incluso dice fondos de M, ¿verdad? Sí. Son países fondos de M. Entonces, se mira que es una política consecuente al atacar, digamos, la corrupción bueno, no tanto la migración, porque estos países dependen de la migración de mano de obra, ¿verdad? Pero por otro lado está apoyando a Juan Orlando Hernández en sus propósitos de quedarse como dictador aquí en Honduras. ¿Y el papel de Rusia aquí, doctor Efraín Bueno, Moncada? Rusia también tiene interés por las materias primas de estos países, ¿verdad? Y cómo se llama, penetrar precisamente económicamente en estos países. Es que en estos países ha estado más el bloque soviético que exactamente el bloque asiático, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, que todos intentan hacerle regalitos a estas naciones, a estas poblaciones, a cambio de conquistar sus recursos, a cambio de conquistar su venia y, por supuesto, mantenerse bien allá en el foro internacional, como lo es la ONU. Licenciado, hay que tener en cuenta de que Rusia ahora ya no es un país socialista, ahora es un país capitalista, eminentemente capitalista, con el derrumbe del socialismo real. Entonces, sus intereses son capitalistas también, como Estados Unidos. Incluso China no se puede considerar como un país socialista. Si el único país socialista que hay en el mundo, considero yo, es Cuba. Y ahí los demás países, e incluso Vietnam, digamos, no es un país socialista. Están como mezclando capitalismo con socialismo. Entonces, Rusia también persigue objetivos económicos, naturalmente. Hegemonía mundial. Todos estos países, China, Estados Unidos, Rusia y otros países de Japón, están interesados en implantar una hegemonía en nuestros países. Y esa hegemonía de estos otros países detendrían una intervención, un ensañamiento de parte de Estados Unidos, digamos, a países como Venezuela, Bolivia, donde está bien asentado el modelo denominado socialismo del siglo XXI, que tiene fuertes cuestionamientos, doctor Efraín Moncada Valladares. Bueno, eso se cree, ¿verdad? Que al darse una intervención militar de Estados Unidos, se metería China y Rusia. Pero no se sabe realmente si ellos lo harán, porque ya Rusia ya también se metió allá en Siria, donde está también Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Todo eso indica de que posiblemente con una intervención militar norteamericana, Rusia meta sus manos, la misma China, pero a saber hasta dónde podrían hacerlo, ¿verdad? Y realmente nosotros estamos en medio de esa disputa, ¿verdad? Y no solo Honduras, todos los países de América Latina. Sí, porque hay una situación bien clara y obvia. Si bien es cierto, Venezuela es poderosa en recursos como el petróleo, el litio, este otro mineral a cielo abierto que se llama coltan, que sirve para la fabricación de todo lo que es la electrónica, incluyendo la industria de celulares, pero no tiene, como quien dice, todo un poder en materia militar. Vamos a irnos a una pausa de mensajes, de anuncios, en el noticiario Al Fin de la Noche a través de Maya Televisión a nivel nacional. Nos acompaña en su exposición en la propuesta La Comparecencia desde la costa norte de Honduras, desde San Pedro Sula, el reconocido, prestigiado y veterano economista Efraín Moncada Valladares. Creo que los exalumnos, las exalumnas, especialmente ahí en el posgrado centroamericano de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en realidad están viviendo un momento, una noche extraordinaria con la comparecencia de este renombrado profesor universitario y también analista en el campo financiero, económico y también sociopolítico desde Honduras.
Noticias, un espacio informativo con toda la actualidad nacional e internacional. Con nuestras diferentes secciones en salud, deporte, farándula, tecnología, turismo. Espérenos todos los días a las 12 del meridiano. En cada uno de nuestros noticieros le damos la importancia a todo lo que acontece en su comunidad. Es por eso que le damos la oportunidad de expresarse a través de nuestras redes sociales y nuestras líneas telefónicas. Ganar el Partido Liberal, te vas a acordar. Pero ustedes, ¿por qué defienden el partido? El pueblo hondureño no quiere políticos tradicionales. La élite religiosa y la élite periodística se ponen de acuerdo. Dicen quién es. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. Honduras somos todos. Como cuando el sol mira la luna con antojo, no puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos. Así te quiero, así te quiero. Como el matapalo cuando abraza la palmera, el amor que siento no es amor como cualquiera. Así te quiero, así te quiero. Como ave que canta alegre por la mañanita, así me suena tu voz dulce y delicadita. Así te quiero, así. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Consulta Médica, un programa pensado para orientarte en temas de salud. Con los mejores médicos especialistas y temas de tu interés. No olvides sintonizarnos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 a 5 de la tarde. Búscanos en nuestra página de Facebook como Consulta Médica y haz tus consultas a las diferentes líneas telefónicas. Sintonízanos por Maya TV. Su programa Consulta Médica. Al fin de la noche, el noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, con nosotros y con ustedes el reconocido profesor de economía, el doctor Efraín Moncada Valladares. Ha hecho un análisis y una proyección de cómo está la hegemonía mundial y sus referentes han sido Estados Unidos, Alemania, Japón, la China y Rusia. Aquí entra también otro poder, la India, y luego se refiere a Latinoamérica, Sudamérica y por supuesto entramos a Centroamérica. Y por supuesto nos interesa muchísimo conocer de Honduras. Doctor Moncada Valladares, le decía que si bien es cierto, Venezuela tiene riqueza natural a través del petróleo, los minerales, pero no es lo mismo también su poderío militar, y por ello es que hablábamos de quién defendería a Venezuela. En cambio, en el caso de la entrada de un ejército tan poderoso y tan avanzado y modernizado como los Estados Unidos, que con suma facilidad en cuestión de minutos conmina y rinde a cualquiera. Sí, lo que pasa es que también una intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos exacerbaría el patriotismo en Venezuela.
Es decir, a esta cruzada contra esa invasión, el pueblo venezolano se enfrentaría precisamente, y yo entiendo que Venezuela se ha ido armando, incluso con armas modernas. Yo creo que a esta altura ya tiene misiles. Y tiene un satélite también. Sí. Elevado de la China. Exactamente. Es decir, no se han dormido. Lo que pasa es que Venezuela no es un país poderoso a nivel mundial, a pesar de todas sus reservas en petróleo, en gas, litio y el otro metal que no recuerdo cuál es. El coltán. El coltán. Que lo tiene Brasil, lo tiene África, lo tiene Colombia y lo tiene Venezuela. Exactamente. Entonces, Venezuela, antes de Hugo Chávez, la economía y todo el pueblo venezolano dependían exclusivamente del petróleo. No, los gobiernos de derecha que hubieron en Venezuela no tuvieron el alcance de crear una economía fuerte, sobre todo en el área industrial. Fíjese que a Venezuela le proveía todos los productos que consumía Colombia. Colombia es la que se ha desarrollado más bien con Venezuela, en vez de ser Venezuela, porque posee petróleo, ¿verdad? Un recurso muy importante. No, por eso vivían del petróleo, por eso se le llama a la economía de ese estilo, o de ese tipo, economía rentista. Así como Panamá, por ejemplo. Panamá, digamos, depende del canal. Sí. Eso es una economía rentista. Y ahora ha incursionado el capital financiero en Panamá. Ahora la economía de paso. Exacto. Y entonces, por eso Venezuela no se ha convertido en un país poderoso, porque los anteriores gobiernos recibían dádivas de la explotación del petróleo de las grandes transnacionales norteamericanas. Y entonces nunca se preocuparon por desarrollar la economía, fortalecer siquiera la agricultura. Y por eso Venezuela es un país, podríamos decir en términos generales, un país todavía subdesarrollado, no es un país desarrollado. Y hasta ahora es que se trata de impulsar la economía, tratando de ligar la industria con el petróleo, con todos sus recursos naturales. Y por eso, digamos, Venezuela, vuelvo a repetir, no es un país como potencia en el mundo. Sin embargo, no hay que descuidar, bueno, Cuba fue invadida por Estados Unidos a través de los cubanos gusanos, ¿verdad? Y el pueblo cubano lo rechazó, ¿verdad? No tuvo éxito la invasión que fue apoyada por Kennedy precisamente en Cuba. Y el pueblo agarró las armas también y defendió su gobierno. Pues eso puede ocurrir también en Venezuela. Pero ahorita se trata de evitar precisamente esa locura de intervenir militarmente a Venezuela actualmente. Doctor, usted me ha planteado muy seriamente el neoliberalismo globalizado. Muy bien, esto tiene repercusiones en nuestro país. Honduras también tiene su propia problemática. Estamos hablando de el golpe de Estado del año 2009 y los acontecimientos de violencia, de protestas permanentes, luego del proceso electoral del 26 de noviembre del 2017. Al entrar 2018, doctor Efraín Moncada Valladares, el Banco Central dice que la economía crecerá en 2018 en 3.7 y 4.1%. Pero algunos analistas, incluyendo el Foro Social de la Deuda Externa, el FOSDE, aseguran y aseveran y proyectan que la crisis postelectoral puede provocar un menor crecimiento del Producto Interno Bruto, conocido como el PIB. ¿Sí? Así es. Bueno, el problema, licenciado Arnulfo, es que en Honduras casi nada se invierte en la producción, en la creación de riqueza. Todo se consume.
empezando, y un gran elemento que juega en forma negativa en el país es la gran corrupción que vivimos a nivel de las élites de poder. Se dice, por ejemplo, que la corrupción en Honduras anda alrededor de los 100.000 millones de lempiras al año. Es decir, imagine 100.000 millones de lempiras volcados a la educación, a la salud, a la seguridad, este país se iría para arriba. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el crecimiento económico depende de la inversión que se haga en la creación de riqueza. Y algunos analistas han estudiado el presupuesto del país, y porque ahora tenemos un problema, licenciado, que ni el Banco Central, ni el Ministerio de Finanzas, ni estadística, Censos y Estadística da información económica. Es decir, eso ya desapareció. Antes uno podía acudir, digamos... A pesar de estar en la era de las redes sociales. Exactamente. Y haber leyes incluso que se llaman de transparencia y comparecencia pública. Exactamente. Entonces, claro, eso se hace para esconder cifras, ¿verdad? Para que el pueblo no las conozca. Y realmente, ¿de dónde se va a poder tener una economía en auge, como lo afirman, digamos, el gobierno? No tenemos por dónde, porque incluso los préstamos que está recibiendo ahorita el gobierno los está destinando a la compra de armas, de ¿cómo se llama? Seguridad, defensa. Y fíjese que solo para el pago de la deuda externa y de defensa casi se va el 50% del presupuesto. Y no se deja nada para invertir en la producción, en la creación de riqueza. A todo esto tenemos otros factores como la flexibilidad laboral, la privatización, la devaluación. Exactamente. Tenemos la flexibilidad laboral, ese es un elemento del neoliberalismo. Cuando hablamos de flexibilidad laboral tenemos que ligarlo con el modelo neoliberal que fue impuesto por los organismos financieros internacionales. La flexibilidad laboral que persigue abaratar la mano de obra. Y entonces, ¿cómo lo están haciendo? Emitiendo leyes, por ejemplo, como el trabajo temporal, la eliminación de algunas conquistas sociales, como el pago de prestaciones, el pago de horas extras, el pago de jubilaciones, el 14º, el 13º mes. Entonces, todo eso va a ir eliminándolo el gobierno, producto precisamente de la aplicación de ese modelo. Y tenemos la privatización. La privatización incluso tiende a privatizar, valga la redundancia de palabras, hasta los ríos. Uno de los ideólogos del neoliberalismo es Milton Friedman, y el hijo de él decía que había que privatizar hasta los parques. Es decir, se está privatizando todo. Entonces a la gente no se le da medicina, no se le da educación, no se le da seguridad, etcétera, etcétera. Se nota esto tan inhumano y tan ridículo como el hecho que en Estados Unidos la criminalidad ataca a los centros educativos, y pareciera que broma o salida un montaje en las redes sociales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con un consejo de padres de familia, de estudiantes y de maestros, y el argumento es que hay que armar a los profesores para defenderse de la criminalidad y de la delincuencia, las matanzas. Eso está como el tráfico de drogas. En Estados Unidos no se combate internamente. ¿Dónde hemos oído hablar nosotros que en Estados Unidos meten preso a los capos de ahí de Estados Unidos? No los meten presos. Es decir, ellos no combaten el problema del consumo de drogas, que es ahí donde está el problema, el consumo de drogas. Y entonces es lo mismo con las armas. Ellos, hasta un niño puede comprar un AK-47, fíjate, en Estados Unidos, porque no es prohibido. Sí, en Florida se da una matanza donde mueren 17 jóvenes en un centro educativo, pero en la misma semana se celebra la Feria de las Armas en Miami. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso viene a incrementar las ganancias de los que producen armas.
Y entonces en Estados Unidos se compra bastante armas. Indica esto entonces que los que promueven, los que sacan ganancias del negocio de la muerte son los fabricantes de armas. Exactamente. Y entonces, claro, el gobierno de Estados Unidos no puede dar el paso de cancelar la venta de armas al público. ¿Por qué? Porque detrás de ellos están los fabricantes de armas. Y en Estados Unidos se compra bastante armas. Incluso los narcotraficantes, por ejemplo, como la venta de armas no está prohibida, entonces ellos se abastecen precisamente de las armas que compran en Estados Unidos. Y son armas de grueso calibre. Sí, doctor Efraín Moncada Valladares, en estos últimos minutos que tenemos de la transmisión del noticiario, la crisis política en Honduras que está latente, ha fracasado el mediador que envió la ONU, el expresidente de Guatemala Álvaro Colón, está la crisis que se dio al interior de la MASI con la renuncia del señor Juan Jiménez Mayor, enviado por la Organización de Estados Americanos, OEA. El Consejo Nacional Anticorrupción denuncia con nombres y apellidos y con cifras, incluso a funcionarios y a la ex primera dama de la nación, la señora del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Esta crisis política no solamente nos lleva a la pérdida de la institucionalidad, sino que a la concentración del poder en manos de una sola persona y de un solo poder, que desde allí se hace y se deshace. Esto es alarmante, peligroso y preocupante. Así es. Fíjese que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha venido concentrando el poder en Honduras. Antes, desde hace algunas pocas décadas, no había esa tendencia podríamos decir, en América Latina. En Honduras ya se está dando esa tendencia de que una sola persona, el presidente de la República, concentra todos los poderes del Estado. Incluso controla al ejército, controla a la policía. Él mismo ha creado una policía exclusiva para él. Es decir, se ha militarizado la sociedad hondureña. Hay un control de los medios, hay un control de los medios, de una parte de la iglesia, exactamente, tanto evangélica como católica. Exacto, entonces se mira la educación a través de la universidad. Se quita la rectora, pero atrás de la rectoría le ponen una oficina, la rectora Julieta Gonzalina Castellano. Así es. El poder atrás del trono. Entonces vemos una concentración de poderes en Honduras en manos de una sola persona. Y todo esto tiene que ver con la cuestión que parte de la situación económica, las finanzas del hondureño. Exactamente. Y a través de ese mecanismo también se ha institucionalizado, entre comillas, la corrupción. Porque a la par de esa concentración de poderes en manos de una sola persona, hay toda una estructura, todo un sistema establecido en Honduras de corrupción. Por eso es que a cada rato salen esos casos, ¿va? A veces son también como cortinas de humo, porque esa denuncia que hicieron ahí el CNA, ya la había hecho ya tiempos el CNA en el Ministerio Público. La teoría del diluvio, con sus técnicas de distracción. Exacto. Usted diría que esto del CNA, que es del 2013, 2014, 2015, 2016, se saca en un momento en que se da el movimiento para la reelección o la elección de un nuevo fiscal. Pero doctor Efraín Moncada Valladares, vámonos a temas domésticos. Hablemos del salario mínimo. Hombre, hubo un momento de levantón del 60% en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Unos dicen que en realidad fue una equivocación y en realidad muchos empresarios ni el 50% llegaron a pagar. La otra situación es que en este momento hay una relación. El mismo Foro Social de la Deuda Externa y otros indicadores del estudio socioeconómico de Honduras hablan pues que la canasta está pegando ya a los 10.000 lempiras y el salario mínimo, el estándar, estamos hablando de 8.500 lempiras y la mayoría de la población no tiene este salario mínimo. Cuando hablamos de trabajo pedaciado y cuando hablamos de 500 lempiras o de 400 lempiras que se le hizo en el aumento a enero del año 2018 a una industria que tiene bastantes trabajadores y trabajadoras como la industria de la maquila, en realidad el pueblo pasa una calamidad. Mire,
yo quiero recordar una experiencia que tuve en cuanto al salario mínimo. Hace algunas décadas me llamaron para que les hiciera un estudio y hacer la presentación ante los representantes del gobierno, porque estaba también discutiendo el salario mínimo. Y Artiles me llevó a mí. Víctor Artiles. Víctor Artiles, ya murió él, sí. Que en paz descanse. Me llevó y entonces le hice una exposición. Mire, en ese tiempo, estamos hablando como de 2 décadas atrás, la canasta básica andaba alrededor de 15.000 lempiras. Alrededor de 15.000 lempiras. Y les demostré con datos que la canasta básica, el costo de la canasta básica se acercaba a los 15.000 lempiras. Estamos hablando desde ya hace tiempo. ¿Alrededor de cuánto andará ahorita la canasta básica? Arriba de los 15.000 lempiras, naturalmente, porque la devaluación, la inflación llevan precisamente a aumentar el costo de la canasta básica. Aquí se devalúa diariamente, si no lo sabe la población. Diariamente el lepira se devalúa. Y casi semanal aumenta el combustible. El combustible. Y ahí va la cuenta, la energía eléctrica, el agua. Exactamente, y todo va subiendo. Todos los servicios básicos. Todo va subiendo. Los costos médicos. Exacto. Y fíjese que la experiencia de mi hija, ella es médico y no encuentra trabajo. Entonces, médico, no encuentra trabajo. ¿Dónde se graduó su hija? Se graduó de la ELAN de Cuba. ¿Tendrá esta una satanización los que se gradúan en Cuba? No. Al menos aquí en Honduras. Al principio sí, digamos, chocó con eso, pero ya ahora eso se ha generalizado. Mire, tiene que hacer turnos. ¿Y sabe a cuánto alcanza a ganar con esos turnos? Cerca de 10.000 lempiras. Ni el costo de la canasta básica. Entonces, y eso es que estamos hablando de una profesional, una profesional, exactamente, una doctora. Exactamente. ¿Cuánto ganará? Y es lo mismo que están diciendo, que los abogados vía decreto le están nivelando el arancel de 21.000 a 30.000, porque la denuncia es que no hay empleo y que hay abogados que están ganando 7.000, 8, 9 y 10.000 lempiras. Doctor Efraín Moncada Valladares, en un minuto, ¿cuál es la propuesta suya, cuál es la recomendación para que el pueblo hondureño pueda ver un poco de luz clara? Bueno, yo digo de que no son fuerzas externas las que van a resolver nuestros problemas. Somos los hondureños que podemos resolver el problema. Por ejemplo, esta crisis que estamos viviendo actualmente. Claro, la ayuda externa es necesaria, ¿verdad? Pero complemento a lo que nosotros hagamos. Y entonces, en ese sentido, el pueblo tiene que luchar y tiene que luchar por derrocar a esta dictadura, porque esta dictadura nos está ahogando casi a todo mundo. Es decir, ya no tenemos que comer, ¿verdad? Aún cuando seamos profesionales. ¿Y quién es el causante de toda esta situación? Pero de Venezuela también se dice que no hay que comer allá. Sí, no hay papel sanitario, que hay dificultades. Hay dificultades, exactamente. Es decir, Venezuela no es el paraíso. Pero el problema es que Venezuela, yo estuve en Venezuela hace como unos 8 años por problemas de la vista. Y Venezuela iba bien con Hugo Chávez. Pero el problema es que se vino el precio del petróleo para abajo. Y hubo completamente dificultades. Dificultades. Sí, muchas gracias. El doctor Efraín Moncada Valladares, ojalá lo volvamos a tener para comparecer ante Honduras a través de Maya Televisión en el noticiario Al Fin de la Noche, desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Gracias, doctor Moncada Valladares, por la participación aquí en esta televisora. Bueno, le agradezco mucho, Arnulfo. Ojalá sirva de algo de lo que he dicho. Hasta pronto. Maya TV Noticias, un espacio informativo con toda la actualidad nacional e internacional. Con nuestras diferentes secciones en salud, deporte, farándula, tecnología, turismo. Espérenos todos los días a las 12 del meridiano.
En cada uno de nuestros noticieros le damos la importancia a todo lo que acontece en su comunidad. Es por eso que le damos la oportunidad de expresarse a través de nuestras redes sociales y nuestras líneas telefónicas. Ganar el Partido Liberal, te vas a acordar de Pero ustedes, ¿por qué Inicia, definen partido? El pueblo hondureño no quiere políticos tradicionales. La élite religiosa y la élite periodística se ponen de acuerdo. Dicen quién es. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. Honduras somos todos. Como cuando el sol mira la luna con antojo. No puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos. Así te quiero, así te quiero. Como el matapalo cuando abraza la palmera. El amor que siento no es amor como cualquiera. Así te quiero, así te quiero. Como ave que canta alegre por la mañanita. Así me suena tu voz dulce y delicadita. Así te quiero, así. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Consulta Médica, un programa pensado para orientarte en temas de salud. Con los mejores médicos especialistas y temas de tu interés. No olvides sintonizarnos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 a 5 de la tarde. Búscanos en nuestra página de Facebook como Consulta Médica y haz tus consultas a las diferentes líneas telefónicas. Sintonízanos por Maya TV. Su programa Consulta Médica.